Parte final de Con el Diario del Lunes, un programa realmente intenso, hemos tenido política, hemos tenido economía y ahora otro tema que no le va a la saga a esta cuestión tan intensa que hemos tenido. La obra pública, la que dijo el recientemente asumido Javier Milei, se va a terminar en la Argentina. ¿Algún título? Bueno, es uno, todavía estamos esperando detalles de cómo va a ser el trabajo para bajar el déficit fiscal, cómo va a ser el achicamiento del Estado y demás, además de tener menos ministerios. Milei ha sido muy claro, por lo menos reiterativo en esto de que hay que bajar los gastos de la política y dentro de los sectores mencionó a la obra pública, ¿no? Haciendo hincapié en que el Estado va a dejar de financiar, de ser el brazo que va a financiar la obra pública y que ahora provincias, municipios van a tener que buscar su financiamiento externo o con el sector privado y demás, con lo cual es un tema muy importante porque se mueven muchos recursos, mucho empleo y hay efectivamente un efecto movilizador de muchas economías, sobre todo en el interior, ¿no? Exactamente, y ya se habló de lo que ha impactado solamente el anuncio antes de asumir en cuanto a lo que ha sido la caída de algunos contratos vinculados a empresas contratistas. Horacio Berra es presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, aquí en Córdoba. Los saludamos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, ¿usted cree realmente que se va a terminar la obra pública? No, no dijo exactamente. Las palabras de él fueron que hay que generar un recorte del gasto. Nosotros estamos en contra de la palabra gasto, después puedo hablar un poquito al respecto. Creo que no tiene que ver con el gasto político hacer un recorte en obras de infraestructura y la respuesta a la pregunta es, creemos que eso es imposible. Me parece que la intención de lo que se dice, que es muy bueno, o sea, es muy bueno generar un contexto que permita que la inversión privada baje a la obra pública. Eso sería un procedimiento virtuoso que se aplica en muchos lados. Virtuoso digo porque eso permitiría que la inversión en infraestructura que pueda ser absorbida por privados se ponga en los lugares en donde los privados no van. Pero diría que en ningún modelo a nivel mundial, salvo que estemos creando un modelo argentino que no conozco, pero en ningún modelo a nivel mundial la inversión en infraestructura es 100% privada. En ningún modelo a nivel mundial la inversión privada sube a más del 30% del total de la inversión. Es decir, siempre el Estado, hay un montón de modelos, ¿no? Pero siempre el Estado es mayoritario en la participación de la inversión en infraestructura. Ahora, si ni siquiera en Chile, por ejemplo, que por ahí se pone como ejemplo de un modelo de participación público-privada con fuerte incidencia del privado. El modelo de Chile es realmente un caso paradigmático que ha sido tomado por muchos países latinoamericanos como un ejemplo a seguir. Chile tiene más de 30 años de creación de políticas públicas referidas a la inversión en infraestructura continuas. No lo voy a decir en orden porque mi memoria no es buena, pero ha pasado de la izquierda al centro, a la derecha, nuevamente a la izquierda, vamos a resumirlo de esa manera, y el consenso con respecto a la inversión en infraestructura se mantuvo siempre constante, es decir, gobierne quien gobierne. Gobierne quien gobierne, tienen políticas, no solo en infraestructura, ¿no? Ellos tienen algunos puntos que son intocables, sea quien sea. Lo mismo está pasando en Uruguay, lo mismo está pasando en Paraguay, lo mismo está pasando en Bolivia, lo mismo en Perú, que han logrado consensuar políticas de mediano y largo plazo, que quizás es un poquito lo que nos falta a nosotros en términos de esta refundación que se hace. Y en esos mercados, la participación privada o frente a la del Estado es más importante. Pero la participación privada en Chile hoy no llega al 10%. Ah, bien. Hay varios modelos en esto y depende del tipo de negocio que sea, se puede aplicar modelos distintos. Claro. Por ejemplo, los peajes puede ser una inversión 100% privada,
a través de fuentes de financiación externa que se asocian a empresas constructoras o contratan a empresas constructoras, y en el término de 30 años, por eso hablo de la continuidad y la importancia del marco de políticas de Estado que generen esa continuidad. En Chile no llega al 10%. En los países desarrollados, hoy se está tomando modelos de los países nórdicos que son en donde existe la mayor participación privada en inversión de obra pública, que está relativo fundamentalmente a las nuevas energías, ¿no? Energías alternativas, eólicas y todo ese tipo de cosas. Bueno, depende del corte que se haga, pero podríamos hablar de entre un 25 y 30% en Noruega, Finlandia, ese tipo de países que también... ¿Qué puede pasar con el gobierno de Milei? No, yo creo que hay que ser cautos y esperar. Me parece que se vienen momentos difíciles porque seguramente cada una de estas transiciones lleva tiempo de conocimiento, de saber cómo están las cosas. Entonces, eso por un lado, y por otro lado la firme convicción que parecen tener en cuanto a disminuir la inversión en obra pública, que en Córdoba, debo decirlo también, Córdoba hace mucho tiempo que entendió la importancia de la inversión en obra pública. Entonces, a nivel provincial, la inversión nacional no subió del 5% en este último periodo de gobierno, me refiero a los 8 años del gobernador saliente. En ese contexto, podemos decir que los cordobeses, la obra pública es una inversión prácticamente provincial, porque la provincia incluso asumió como propia obligaciones del Estado Nacional. No pasa lo mismo en algunos municipios del interior, en donde el dinero bajaba del Estado Nacional directamente a los municipios proactivamente han hecho una inversión grande, es decir, no fueron esperando los retornos del nivel nacional y tengo claro que hay algunos municipios que están complicados. Ahora, en ese punto, si hay un retiro del Estado Nacional de la obra pública, ¿vos crees que se va a sentir más en los municipios del interior? No, yo lo que digo es que hay algunos municipios que tuvieron esa fuente de financiamiento para algunas pequeñas obras, sí, que ahora van a dejar de tenerlos. Creo que el principal impacto va a ser en las provincias en los cuales todos los ingresos que tienen por recursos genuinos se lo gastan en sueldo y no invierten en infraestructura. Hay un montón de provincias de la nación que tienen un desequilibrio fiscal en términos de que el gasto corriente es prácticamente el 100% de lo que recaudan, y ahí sí una quita de la participación del Estado puede generar un daño importante, porque realmente toda la obra pública es financiada por Nación. Claro. Ahora, Horacio, volviendo a una de las primeras preguntas, ¿han hablado con Guillermo Ferrero, el ministro de Infraestructura? ¿Les queda la sensación a las empresas constructoras, a la Cámara, de que la promesa de no más obra pública es más o menos como lo que planteó Milei con el Central, que de dinamitarlo se pasó a poner a un nombre clave de Caputo y no se habla ahora de cerrarlo? La semana pasada, primero debo decir que nos da cierta tranquilidad de que gente con experiencia, creo que es Vox Populi, que hay gente del gabinete provincial, gente de probada experiencia, que está en Capital, en Buenos Aires, intentando, o por lo menos pedido por el gobierno para replicar nuestro modelo. La semana pasada, en la Cámara Central, estuvo Giovine y estuvo Bartolomé Heredia, que son personas que en distintos ámbitos han generado una experiencia muy importante, uno en EPEG, otro en la parte del Ministerio de Obras Públicas, de Servicios Públicos, perdón. Pero no hay definiciones. La respuesta es, ellos fueron como probables integrantes del futuro cuerpo que va a armar Ferraro para administrar esta parte del gobierno, y fundamentalmente fueron a receptar
y a contar su experiencia en Córdoba y a receptar qué es lo que pasaba a nivel nación con todas las empresas. No tenemos el feedback directo con el gobierno de saber qué puede pasar y en qué momento va a empezar a aplicar. Sí estamos seguros que va a haber se vienen momentos complicados fundamentalmente para las empresas que hacen obras dentro del ejido de la nación, puede ser hasta que se ordene y todo eso, pero insisto, trataría de ser cauto y pensar que hace falta verdaderamente tener ese contacto y entender verdaderamente a qué se refieren con el no a la obra pública. Nos vamos a quedar entonces con incógnita hasta la próxima. Horacio Berro, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, mucho gusto y estoy a disposición. Muy gentil por estar en el programa. Bueno, y nos despedimos hasta la próxima edición de Con el Diario del Lunes. Diego Caniglia, María Esther Romero y José Busaniche. Hasta la próxima semana. Nos vemos lunes. Julio, lunes. Nos encontramos el próximo lunes. Muchas gracias. Quede en la pantalla del 10. Buenas noches.